A Biblioteca de Estudos Locais é a Biblioteca Municipal da Coruña responsable de recopilar a información que se produce de e sobre a cidade e así salvagardar, na medida do posible, a súa historia e a súa memoria. Esta é a razón pola que a biblioteca produce este documental. A elección das cigarreiras non é unha casualidade. A fábrica de tabacos foi unha das institucións máis enlleiras da cidade durante os casi 2 séculos nos que estivo operativa. No século XIX concentraba o maior cadro de persoal fabril de cantos existían na Coruña, sendo maioritariamente mulleres as que o compoñían, mulleres que estaban consideradas como unha auténtica aristocracia obreira. Emilia Pardo Bazán era consciente deste feito cando en 1883 publica La Tribuna, protagonizada pola cigarreira Amparo, que é considerada unha das mellores expresións da literatura naturalista en España. A Guerra Civil trouxo un profundo cambio na fábrica de tabacos, aínda que as cigarreiras continuaron sendo un referente básico para a cidade ata que a finais de 2002 intereses económicos decretaron o peche definitivo da fábrica. De todos los que vivimos aquello, pero de los que quedamos, que ya no quedamos muchos, el 90 y mucho por ciento adora la fábrica. Sufrimos tanto cuando estaba estropeada. Los años más bonitos de mi vida yo los pasé ahí dentro de esa casa. ¿Lo puedes creer? Teniendo cosas buenas y cosas malas. Tengo recuerdos tan bonitos de mis compañeros y compañeras. De Bens, andando, venían de Palavea, venían de Fonteculler, venían de La Torre, o sea, de todos los barrios de La Coruña. Las cocíamos, las freíamos y llorábamos. Sí. Llorábamos, nos y reíamos. trabajábamos mucho y también nos reíamos, porque había sábados que a lo mejor ¿y qué vamos a hacer? Pues el sábado hacíamos una merienda en el comedor, como era el comedor solamente para nosotros, hacíamos todo allí. Ya decían a casiña de Dios, es una frase muy conocida en Coruña, que las cigarreras la casiña de Dios, le llamamos, porque dio mucho de comer a La Coruña. Decían que era la número 1, después de Logroño. Sí, éramos nosotros. Si llegamos a ser los últimos, igual lo que estábamos solos. Sí. El chichi de tabacalera era Logroño. Porque era la más nueva. Era la más nueva y la más moderna. Además tenía la maquinaria más moderna. En producción éramos nosotros. En producción y superábamos a Logroño. En producción. Fue una pena porque y ahora con los tiempos que estamos viviendo más todavía. Fue la entrada más grande que hubo en Tabacalera. Éramos 70 y algo. Unas entraron el 5 y otras entramos el día 10. Yo entré el día 10. No entré por mi abuela. Pues se presentó al director, le dijo que tenía una nieta en mis condiciones y me dijo que me presentara, bueno, un día determinado. Que yo aún trabajé con mi abuela 4 años. Mi abuela se jubiló en el 68 y yo entré en el 64, 4 años. Sí, yo entré por una tía, sí. Una tía que era cigarrera. Y también la habías escrito a... Y quería que entrara, costase lo que costara. Y me caía muy simpática la duquesa de Alba. Y yo, pues le voy a escribir. Y así fue. Le escribí a la duquesa de Alba
Y rápidamente me contestó que no me preocupara. Yo le dije quién era el director y gerente de todas las tabacaleras en Madrid, en el Conde de Santa Marta, ¿no? Sí, sí. Y bueno, ella le pidió la contestación de él, que mandó ella me la mandó a mí, que las tengo en casa. Mi padre se enteró y me animó, yo lloré mucho, mis hermanas aún se siguen riendo de mí. Lloré más para salir que cuando entré, y cuando entré lloré un montón. Mis hermanas, las dos únicas que me quedan, aún se acuerdan a veces. Y lloré porque, claro, yo tenía una vida distinta para mí, y yo, esta prima mía que estaba, le preguntaba cómo era. Hay que enhebrar las máquinas con unas bobinas de papel, y yo, claro, de la máquina de coser, de la bobina de hilo, yo no me cabía en la cabeza que hubiera que enhebrar. Y bueno, me daba como un poco de miedo. Y cuando nosotros entramos, pues gracias a Dios, ya entró gente con bachiller, ya entró gente sabiendo firmar, y las 4 reglas todas, porque ya había un examen para entrar. Yo lo pasé muy mal cuando entré, ¿eh? Yo quería dejar la fábrica. Yo venía para acá y le decía a mi madre, yo mañana no voy. Pero ¿cómo no vas a ir? No. Te digo que no voy, no vuelvo. Yo no vuelvo a trabajar ahí. Yo venía malísima del estómago, no voy a ir. Malísima. Pero después me llevó a oler a rosas. Teníamos que poner unos gorros. El de las aprendices era amarillo, el de las operarias era azul, de cigarrillos, y el de las de farias era marrón. Nos distinguíamos por el color del gorro, de la cofia. Cuando yo entré, y durante unos años, yo era de las liadoras, las que hacían los cigarrillos, y había las empaquetadoras, las que hacían las cajetillas, de celtas, ideales, y eso, porque las otras labores, el whisky, todo eso vinieron muy posteriormente. Y nosotras éramos 3 operarias en cada máquina y un mecánico. Una estaba al frente de la máquina, que se enhebraban con unas bobinas enormes, y atendías los atascos, porque el tabaco unas veces venía húmedo, otras veces seco y todo eso. Otra estaba 4 horas en los cigarrillos y 4 horas echando, porque al principio el tabaco a las máquinas nos venían cestones de mimbre. Después ya no, con el tiempo todo evolucionó y ya venía por tuberías automáticamente. Yo cuando entré fuimos para señoritas que son los cigarros, las farias, pero los pequeñitos, para ir a turno normal. Nos daban las capas de tabaco, todo a mano, sí. Había las hojas de tabaco, unas eran de mano derecha y otras de mano izquierda, como si fuera una hoja de repollo. Esa máquina, la primera que yo estuve, hacía 1200 cigarrillos por minuto. Cuando marché hacían 10.000. Eran 35, Sí, 35 mazos al día. sí, de venta. Esa era la entrega, si hacíamos menos, hoy pasaba, pero mañana ya, porque teníamos que llevar la entrega a la maestra de taller. Sí. La materia de Y madera, después teníamos, llevábamos los mazos. y de vez en cuando venía un inspector, don Ramón. El desveno era el peor taller que había en la fábrica. Ahí es donde empieza la producción de la fábrica, que es donde el tabaco en hoja y se convierte en picadura y sube para las máquinas. Y que estábamos en un mal ambiente, porque el ambiente peor no podía ser. Masticabas el polvo. Y el tabaco caliente que Y el tabaco caliente con vapor. Yo me quemé la nariz con vapor. Sí. Tengo la señal. A levantar el tabaco para echar en esa cinta. Todo el vapor, Todo. eso va a cámaras. Y ahí inyectan vapor. En el desvenado era muy duro, porque además el tabaco iba a las cámaras, porque venían unos fardos súper aprensados.
Sí, súper prensados. Entonces iba la cámara para ablandar, pero claro, tenían que darle con unas palanquetas y un olor, un calor. En verano aquello, algunas se mareaban y todo, ¿eh? Una labor que se llamaba Lola. Venían unas bardicas sí, de y que pirata. tenías que subir a una silla para poder alcanzar el tabaco y echarlo en la cinta. Con un Aquello picachón, venía tan duro, como un picachón. que nos lo hizo el Picando, mecánico. Picando el tabaco. Porque venía muy Mira prensado, que eran unas trabajar. ruedas, eran inmensas. Y venía tan pegado Sí, que unas nos barricas hicieron unos enormes. picachones y allí había quienes se subían a las sillas para llegarle. Yo me tenía que subir a una silla. Yo también. Y el día que a lo mejor paraba para hacer mantenimiento, Sí. nos mandaban a hacer Villarreina. Limpiar. A limpiar. Y así. Las Limpiar de los la maquinarios. limpieza sentadas en el váter y Sí, después sí. haciendo el trabajo de ellos. A una compañera y a mí, que es la que te digo yo, que yo para mí es chapó, las dos. Vosotros para la planta nueva, con los alemanes. Los alemanes con electrónica, nosotros que sabíamos de eso. Nosotros atrás de los alemanes. Mi madre querida, y cuando empezó aquellos a montar, empezaron los ordenadores. Porque era mucho trabajo. Era mucha tensión. Era mucha tensión. Allí mucho con los trabajo. alemanes había una intérprete, pero que no sabías que igual empezaban las máquinas a funcionar y fallaban y bueno, saltaba la picadura hasta allá arriba. Hasta el Y luego techo. paleando para llenar en Para las cajas. cintas. Empezaban a abrirse con puertas y claro, estaba empezando la cosa. Eso fue un año que no me quiero ni acordar, ¿eh? El año que pasamos, yo creo. La gente marchaba para la playa en verano y nosotros para cama a descansar. Así que mírate. Los hombres eran mecánicos, mozos o alguno en oficinas. Bueno, también había alguna mujer en oficina, pero muchos menos. O sea, por ejemplo, en las máquinas, en principio, cuando yo entré éramos 3 mujeres y un hombre. O sea que ya la diferencia es no. Eran mecánicos y jefes de... Había el jefe de producción y luego había jefes de talleres. Había carpinteros, fontaneros, electricistas, mecánicos, allí había de todo. A nosotros nos escogían los mecánicos, como no nos miraban los dientes como a los caballos de casualidad. Cuando entramos, trabajábamos sábados, sí. El sábado entero se trabajaba mañana y tarde, pero después no, fuimos avanzando y luego ya trabajábamos de lunes a viernes. Sí, o sea, en principio era de lunes a sábado. Después nos fueron rebajando los sábados, primero era toda la jornada, después nos pusieron 4 horas y una temporada que nos hacían ir 2 horas, de 6 a 8 y 8 a 10 de la mañana. Después ya nada, a los 6 meses de entrar ya nos metieron a turno. Era de 6 a 2 de la tarde, una semana, y la otra semana era de 2 a 10. Después ya la mayoría poníamos 2 relojes, yo ponía uno en la mesilla y el otro enfrente, porque entrábamos a las 6. Tenías que levantarte a las 5 menos cuarto. Yo vivía en la zona escolar, por la escuela de náutica, y veníamos andando los primeros años. Había maternidad, daban a luz y a los 3 o 4 días pasaban para trabajar. Y en principio el comedor era mixto, los hombres estaban separados en una especie de biombo acristalado hasta la mitad para arriba, y no podíamos juntarnos. Después con los años sí que ya pusieron una cafetería preciosa. Les llevaban los críos y tenían la sala de lactancia allí, llevaban los críos y les dan el pecho allí.
Algún familiar llevaba a los niños allí a darles el pecho. Sí. Cuando La Coruña tenía entre 30 y 40.000 habitantes, ya había 4.000 cigarreras en la fábrica de La Coruña. Mi abuela y eso fueran 4.000 personas trabajaban allí. Y a Coruña. La Coruña tenía algún familiar allí dentro. Esta señora entró pues, con 12 o 13 años a ayudarle a su madre, porque era todo manual y estaban en farias y en entrefinos. Y entonces las niñas les abrían el tabaco y ellas así pues hacían más labor. Y estaba el Roda de Mar. Y ellas, porque trabajaban manualmente, ellas cobraban a destajo por la labor que hacía. Entonces, al venir las máquinas, ya echaron a 2.000 y entonces las tiraron al mar, las máquinas. Parte de ellas las tiraron al mar, porque claro, se quedaban sin su trabajo. Chacón era un sindicalista, era socialista. Este señor que se marchó cuando lo de Franco tuvo que pegarse el piro para Francia. Y lo querían mucho, la gente mayor quería mucho de las chaconeras. Sí comentó, ellos pagaban, que yo no tengo recibos de eso, pagaban unos cuartos por la casa. Tenían charlas, ¿no? Les daba charlas y eso, y de una vez uno se quedó dormida y despertó y le dice a uno: ¿qué falou? Dice: falou Chacón, ben falou está. Ahí las rederas en la Palloza, nosotros teníamos que venir porque no había mucha luz, con cuidado. Después, cuando no estaba el teatro argentino, estaba el circo. Y el timón, ya digo, trabajó muchísimo para nosotros, mucho. Sí, el mercado, sí, me acuerdo del mercado allí enfrente del pescado y de todo. En la media hora de descanso del bocadillo salíamos muchos al muelle a la Palloza a comprar. Era mucho machismo, había mucho machismo. No con el afán de hacer daño en sí, pero era la mentalidad de la época. Tú eras un cero a la izquierda. Cuando se jubilaba alguno, y nos apetecía, era a su jubilación, no nos dejaban a las mujeres.
Allí no te daban nada por tu cara bonita, ¿eh? A 2 por 3 salíamos a la calle. Si de dormir allí, de encierros, a mí también me tocó alguno de encerrarme allí. Nosotros siempre salíamos, había quien se quedaba, ¿no? Nosotros siempre salimos. Aunque no fuese nuestra la manifestación, decían, hay que salir de la pañoza, ¿quién quiere salir? A los hombres les daban una cajetilla a la salida, pasaban por la portería y les daban una cajetilla. Y a nosotras no. Pasaron años así, ¿eh? Pasaron años. Personal femenino, yo creo que destacó siempre fuimos muy solidarias, mucho. Yo cuando caí embarazada de María, a mí no me dejaron dar golpe. A mí, para nada. Yo entraba por la puerta y yo no daba golpe. Mis compañeros me hacían todo. Y yo siempre me acuerdo de mi abuela que decía una huelga que hubo muy grande en el puerto de La Coruña. Pues quien ayudaba a toda esa gente eran las cigarreras. Había mucho compañerismo. Tú salías de casa con un problema y a los 5 minutos, ¿qué te pasó? Tal. Tú sabes lo que es. Éramos una familia. Éramos una familia, los compañeros. Éramos los que estábamos codo con codo. Todos los años por la patrona hacíamos una fiesta, una romería gallega muy importante. Yo a las comidas nunca fui, iba a la misa. A misa siempre que a las comidas iban las del taller nuestro. Sí. Teníamos una capilla preciosa en la fiesta. Entonces, el manto de la Virgen bordado en oro, todo pagado por nosotros, todo eso. Teníamos la capilla con la Virgen de la Consolación, que hoy en día está en las Hermanitas en Eirís. Todos los años por la patrona llevábamos a Pondal, a Emilia Pardo Bazán y a Los Olvidados. Este año no puedo Le ser. pusieron las flores igual a las cigarreras, Sí, sí. a Al amparo. Amparo fueron, sí, Amparo fueron. Entregándole el ramo a la Pardo Bazán, que ahora está de moda, pero nosotros ya la tuvimos en consideración toda la vida, ¿eh? Hace muchos años viniera Silva, que era el jefe de personal de toda Tabacalera, de todas las fábricas, estaba en Madrid, y ya había dicho que ya de aquella que sobrábamos 3.600 empleados. Y que viene el lobo, pero el lobo nunca venía, pero llegó, porque torres más altas, Dios te lo decía, porque no era normal que empezaba a bajar la producción y a parar talleres, parar máquinas, parar talleres, parar máquinas, y eso se veía venir. Y ahora últimamente estaba Alicante, Logroño y Santander. Y ahora nada más que queda Santander. Y allí nos sentamos todos esperando para ir allí cantando y demás. Y cuando iba a llegar el rey allí al hostal,
Nos desobligaron. Nos dijeron la policía, marchar, marchar, tienen que marchar. Mira, esto fue un día muy triste. Uno de los días más tristes de mi vida. Ese fue uno de los días más tristes de mi vida. El cierre de la fábrica. Estábamos desoladas, desoladas. Eso fue una pena porque La Coruña perdió muchísimo. Porque ya no es solo los puestos directos. Allí los camiones que venían con el tabaco, el papel, lo otro. Fue mucha pérdida para La Coruña, mucha. Más quizá que aún para nosotras mismas.